Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y pensaba utilizar el libro de San Luis María Griñón de Montfort, pero dada la fecha en que este programa se va a transmitir, es un programa que estamos pregrabando, porque hoy, 8 de diciembre, es un día feriado aquí en el Perú, iba a decir gracias a Dios. Además de ser feriado, le recordamos a todos nuestros amigos que es un día de precepto, es decir, hoy hay que escuchar misa. Entonces, soltando a San Luis María Griñón de Montfort por un ratito, quisiera decir esa frase que la misma Santísima Virgen esculpió en aquella medalla milagrosa, o en aquella medalla que luego se transformó en milagrosa, que ella le entrega o le ordena a Santa Catalina Labouré que haga. En esta medalla dice: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, esto ya es un adelanto sumamente importante, porque estamos hablando de 24 años antes de que el dogma de la Inmaculada Concepción sea puesto por el Beato Pío IX. Y Nuestra Señora ya se presentaba por primera vez, y luego lo volverá a hacer en Francia, ya en los Pirineos, en la zona de Massabielle. Volverá a hacerlo con otra francesita, campesina también ella, así como era Santa Catalina Labouré, que a pesar de ser una religiosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, era una campesina. Y la Inmaculada Concepción, esa mujer pensada desde toda la eternidad por un Dios para ser su madre, esa mujer que está llena de la gracia y que es engendrada ya desde el primer instante de su vida, llena de gracia, porque ese quejaritomene, como lo veíamos ayer con la hermana Juana, no es solamente un decir estás ahora llena de gracia, sino has estado, estás, estarás y cada vez más llena de gracia. Y ahora para decir, ¿cómo cada vez más? Porque si está llena de gracia, pues ya está llena de gracia. ¿Cómo se puede estar más lleno de gracia? Y ponen los santos ese ejemplo del globo, que aunque yo lo voy inflando y está siempre lleno, a medida que lo inflo más, cada vez está más lleno. Pues de la misma forma, nuestra Madre Santísima, iba a decir, es casi un globo infinito. Bendita seas, Santa María. Gracias, Señor, por María. Gracias por habernos dado también como madre a esta joya de la creación, el non plus ultra. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Estamos en la radio, en la televisión, en YouTube, en Facebook, en los aplicativos. Bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que es quien está grabando este programa, y también le damos las gracias anticipadas a Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, que son los que se encargan de que ahora nos puedas estar viendo, nos puedas estar escuchando. Y le damos la bienvenida a Jordi Pacheco, el licenciado Jordi Pacheco,
que nos acompaña para hablar un poquitito de un tema que de verdad cada vez que lo abordamos con una faceta o con otra, a uno le provoca decir qué nos está pasando. Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Randy. Como siempre, un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Jordi, vamos a hablar de la eutanasia, tema difícil, tema complicado, tema candente porque lamentablemente se van suscitando situaciones. Vamos a hablar concretamente de una situación reciente prácticamente del Reino Unido, pero también hay otros estados, como por ejemplo en Canadá, en donde la eutanasia se propone mejor porque le sale al estado más barato darte una inyección para que dejes de vivir, bueno, por lo menos aquí en este mundo, que mantenerte con un tratamiento, ya sea de cuidados paliativos o un tratamiento que pueda hacer frente a determinada enfermedad. Y esto lo vamos viendo cada vez más, es decir, ya no es una cuestión de que, ay, pobrecito, que no sufra, sino, mira, tú me cuesta mucha plata, mejor, y ya se está dando incluso en estados como en España, por ejemplo, en donde le aplican la eutanasia o intentaron aplicar una eutanasia que creo que fue frenada al final gracias a los abogados cristianos, a una persona que ni le había pedido, ninguno de sus parientes le había pedido, pero justamente por esto de los costos, mire, mañana vamos a matar a su hija. Y uno dice, ¿pero cómo? Así están las cosas. Incluso iba a decir peor, ¿no? Pero Jordi tiene mucho para explicarnos. Bueno, esta va a ser una conversación, así que esa introducción ha sido muy interesante. Si quieres hacer otra de ese tipo, bienvenido sea. Y mira, me voy a salir del esquema y voy a seguir este comentario que tú has hecho. Me parece importante reflexionar sobre la gravedad de meter en ámbito legal el tema de eutanasia, ¿no? Y lo dice el mismo Comité Nacional de Bioética Italiano, ¿no? La legalización de la eutanasia es mucho más peligrosa que la legalización del aborto. Porque si bien es cierto que no todos nacen, sí todos vamos a morir, vamos a decir los nacidos. Por lo tanto, en algún momento nos vamos a encontrar en una cama de hospital, quizás, ¿no? Y en algún momento, como este caso que tú acabas de mencionar, Randy, se nos puede aplicar la eutanasia en contra de nuestra propia voluntad o sin que hayamos expresado lo que queremos, porque justamente es considerado como un derecho, ¿no? Y ese es el problema de que la eutanasia entre dentro de la legalidad, que desde el momento, y lo hemos explicado muchas veces, pero lo vamos a explicar ahora específicamente sobre la eutanasia. Desde el momento en que la eutanasia, el aborto, la ESI, lo que sea, se considera un derecho, es algo a lo que nadie se puede oponer, ni siquiera tu esposa o tu esposo, cuando seas tú el que está allí en estado vegetativo o allí en estado de coma. Ojo, que puedes despertar, ¿eh? Pero tu esposo o tu esposa no se van a poder oponer. ¿Por qué? Porque si se oponen, se estarían oponiendo a un derecho tuyo. Es como que si se estuviesen oponiendo al derecho a la educación de tu hijo, ¿no? Evidentemente el Estado va a decir, pues mira, aunque los papás se opongan a la educación de los niños, el niño tiene derecho a estudiar, el niño tiene derecho a alimentarse, ¿no? Y es algo bueno, en principio, ¿no? El detalle es que eso es lo que pasa cuando se empieza a hablar de la eutanasia, del aborto, de todos esos temas pro vida como derecho, ¿ok? Es decir, que la dignidad de la persona humana, la vida de la persona humana queda totalmente desprotegida, ¿ok? Bajo apariencia de que se está haciendo lo mejor por esa persona, ¿ok? Sí, justamente ese punto me encanta porque él iba a decir, perdón, yo no quiero insultar a nadie, pero es lo que más ridículo parecía en el argumento que pusieron los médicos, que pusieron los jueces en el caso de esta niña última. Lamentablemente yo soy muy malo para los nombres, no, ya me lo va a decir Jordi. Eso. Pues era una cosa, es que para que no sufra más. Oiga, pero ¿y usted qué se cree? ¿Que matándola la niña no va a sufrir? O sea, ¿qué es lo que espera? Pero hay cosas como esas que incluso muchas personas, Jordi, yo me he dado cuenta que ni se las plantean. Es decir, no, pero es que los médicos saben más. Pero es que los médicos
no, y es algo que también me gustó mucho porque, por ejemplo, en Uruguay, cuando se planteó el tema de la eutanasia, hubo doctores que fueron al Congreso y dijeron, señores, muy bien, si la eutanasia la quieren aprobar, entonces vamos a tener que comenzar a pensar que en los currículos de medicina vamos a tener que enseñar cómo matar. ¿Están ustedes dispuestos a eso? Porque supuestamente los médicos estudiamos para salvar la vida. Y entonces, claro, fue eso como un flash de decir, bueno, ¿estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Porque, como dijiste vos, los próximos podemos ser nosotros. O sea, cualquiera de nosotros vamos a estar en una cama de hospital y a cualquiera de nosotros, con un supuesto derecho, se nos va a matar incluso sin habernos pedido. ¿Estamos dispuestos a eso o no estamos dispuestos a eso, no? Sí, así es. Y por ejemplo, lo que tú acabas de decir, a ver, dos cosas. Primero, lo que acabas de decir coincide plenamente con el hecho de que la eutanasia se va a constituir como un obstáculo para el avance de la medicina, ¿no? Y no solamente como un obstáculo, sino como una tergiversación misma de la naturaleza de la medicina. Ya la medicina no va a estar hecha para cuidar y salvar vidas, que es lo primero que a todo el mundo se le viene a la cabeza, ¿no? Sino que ahora va a estar hecha para cuidar y salvar vidas de aquellos que sean útiles para la sociedad y descartar la vida de aquellos que no sean útiles o de aquellos que sean un fastidio por el simple hecho de que sufren demasiado o porque generan gasto, ¿no? Y tú acabas de mencionar también antes de ese comentario algo muy importante, y es el hecho de confundir, ¿no? A la hora de hablar de eutanasia, confundir el hecho de que al centro de la discusión de la eutanasia no se encuentra el tema del no sufrir o el tema del sufrimiento. Al centro del tema de la eutanasia se encuentra el tema de la dignidad. No se trata de morir con sufrimiento o morir sin sufrimiento, o como plantea la pregunta a veces con trampa, ¿no? ¿Morir sin sufrimiento o morir con dignidad? Uno dice, no, no se contraponen, aunque el ser humano no está hecho por naturaleza, o sea, lo veas de donde lo veas, ¿no? Incluso teológicamente, o sea, Dios no nos pensó de buenas a primeras para sufrir, que después nos lo ganamos, bueno, y es otra historia, Claro. pero el ser humano, el sufrimiento es algo que, vamos a decir así, que hace parte de su vida, por lo tanto, hace parte incluso de una mayor o menor dignidad que incluso él puede alcanzar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que un ser humano no pierde dignidad por sufrir. Lo indigno es basar su dignidad en el hecho de que no sufra. Todos sufrimos. Entonces, este es el problema de, vamos a decir así, de poner el foco allí donde no es. El foco no es el no sufrir, no. El foco es respetar la dignidad, ¿ok? A veces, vamos a decir así, se va a lograr eliminar del todo el sufrimiento y a veces no. Lo ideal es siempre lograr eliminar el sufrimiento, pero de forma digna. Y una manera muy fácil de decir, bueno, entonces, ¿qué significa morir con dignidad? Bueno, en este tema específico, morir con dignidad va a significar morir sin que yo o alguien atente en contra de mi propia vida. ¿Ok? Eso como la base. Eso va a significar morir con dignidad. Y exigencia de esa dignidad va a ser el hecho de que se tengan que aliviar los sufrimientos y los dolores, siempre que se pueda, porque no siempre se va a poder. Bien, porque si yo para aliviar el sufrimiento tengo que terminar con la vida de esa persona, entonces estoy atentando contra su dignidad. ¿Bien? Entonces, sí me interesa, Randy, que esto quede claro. El foco o el centro de la discusión de la eutanasia no es el sufrimiento, es la dignidad, que a veces se confunde, pero cuando se confunde tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque va a ser digna toda muerte que carezca de sufrimiento, pero eso se traduce en asesinato, suicidio, homicidio, llamémoslo como queramos, o eutanasia, si queremos llamarlo de forma linda. Claro. Y fíjate que esto que estás diciendo es importante porque estamos equivocándonos de tal manera en lo que es la dignidad de la persona que al fin de cuentas han ganado tanto los eufemismos, el mismo eufemismo de eutanasia. Eutanasia quiere decir muerte, buena muerte. Entonces uno dice, pero ¿hacia dónde estamos yendo? Y el centro, al fin de cuentas, termina siendo siempre el mismo. Es decir, ¿por qué perdimos el valor de la dignidad? Porque hemos perdido
a Dios como centro de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Y a partir de ese momento, el ser humano, como suelo decirle yo siempre a los chicos cuando les doy clase, el ser humano, si es un mono desarrollado, si es un mono que adquirió más inteligencia que los demás monos, pues entonces evidentemente yo con un mono puedo hacer monerías. Y si quiero matarlo, lo mato. Y si quiero sacármelo de encima, lo saco de encima. Pero si el ser humano es imagen y semejanza de Dios, entonces ya no puedo jugar. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no, Jordi? Así es. Y de suyo, tú preguntabas, ¿no? ¿A dónde vamos? Pues vamos a decir, vamos al mismo acto que expresa la eutanasia, ¿no? Que es el desprecio de la vida humana inútil o el desprecio de la vida humana fastidiosa. Y esto se ve reflejado en las sociedades allí donde la eutanasia o el suicidio asistido, que no es lo mismo, ya llevan un par de años, ¿no? O que de una u otra forma han abierto las puertas. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Comité Nacional de Bioética Italiano. Dice, en países donde entra la eutanasia o el suicidio asistido, automáticamente la vida humana se deprecia, sobre todo la vida humana frágil, pierde valor, ¿ok? Y eso se puede ver en estas sociedades primermundistas, entre comillas, ¿ok? Recuerden, hay una frase que me gusta mucho, Benito dice, ¿no? El progreso humano no se compara con el progreso tecnológico, ¿ok? El progreso tecnológico no regrede, que si se inventa un celular, pues el celular no se desinventa, por decirlo así, ¿no? En cambio, el progreso humano es una tarea de todos los días, ¿ok? Por ejemplo, ahora somos más o menos buenos, quizás, no lo sé, pero mañana podemos ser unos desgraciados, y pasado peor. Entonces, el mantenerse bueno en este progreso ético-moral es un trabajo diario, ¿no? Y entonces decía que en estos países primermundistas, donde no hay progreso humano, solamente progreso económico, progreso científico quizás, se ve que está repleto de ancianatos. Tú en un pueblo chiquito puedes encontrar hasta 5 ancianatos y todos los viejos van a parar allí. Y uno dice, oye, pero, o sea, uno no juzga, ¿no? Pero tú comparas eso con realidades de aquí, de Latinoamérica. No digo que aquí no haya ancianatos, pero aquí la gente se queda con sus viejitos. Y no es que la situación económica sea más fácil que en Europa, todo lo contrario, es más complicada. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque tienen claro el hecho de que, mira, mi viejito, incluso en Perú se utiliza esta palabra, ¿no? Cariñosa. El viejo, dice el viejito, la viejita, ¿no? Eh, es algo que vale, aunque sea un fastidio, aunque de vez en cuando te meta un escobazo o un bastonazo, lo que sea, es algo que se aprecia, que se quiere mucho, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? A aquello que la eutanasia refleja siempre que se hace, el desprecio de la vida humana, de cualquier vida humana inútil. Por eso el Comité Nacional de Bioética Italiano lo dice claramente, allí donde entra la eutanasia, la vida humana se deprecia, que es a donde estamos yendo, o sea, todos aquellos que apoyan la eutanasia prácticamente están apoyando ser tratados como un estorbo cuando lleguen a la tercera edad. Y luego también es que hay otro punto, y es que si la vida humana tiene o no tiene precio, tiene que haber alguien que le ponga el precio a esa vida humana. Tú sí, tú no. Y esa es la otra gran preocupación. Y eso es lo que justamente nos viene ahora digamos, con este caso de esta pequeña, nos viene a poner en tela de juicio y decir, bueno, ¿estás dispuesto de que lleguemos a tal punto que el Estado dice, tu hija no puede vivir? Y tú dices, yo deseo que viva. Y el Estado te dice, lo lamento mucho, tu hija se muere porque no vamos a invertir un peso más en ella, y que tú tengas que, perdón la expresión, aguantar semejante cosa. Y el Estado termina dándole la razón a los médicos dicen ya no más. Incluso hay otro Estado que le dice, yo la acepto, yo quiero ver si puedo darle a esa niña por lo menos un tiempo más de vida. Y este Estado se cierra y dice, no, aquí se muere, aquí ya no más. Los padres de familia ya no tienen voz ni voto. O sea, uno queda diciendo, pero ¿qué nos pasa? ¿A quién pertenece la vida?
¿Quién decide sobre la vida? Y la pregunta hace Bien, poner los pelos de punta porque estamos en una unión de repúblicas socialistas soviéticas tan grande como el mundo entero. así es, de suyo es el problema, vamos a decir así, práctico de quitar a Dios, ¿vale? Nosotros, los católicos, los creyentes, diremos Dios, uno, trino, otros le llamarán de otras formas, pero es el problema de quitar, vamos a decir así, a una divinidad que está por encima de todo. Ese es el problema. Y aquí vemos las consecuencias prácticas de la religión, las consecuencias prácticas de la fe, que tú lo has dicho muy bien, Randy, ¿no? Por ejemplo, desde la fe aprendemos que toda persona humana tiene dignidad solamente por el hecho de existir, ¿no? Ya después la filosofía, ¿no? También adoptó parte de eso, pero bueno, el primero que puso, vamos a decir así, eh, ese que marcó ese camino fue la fe, ¿ok? Eso hay que reconocerlo. La fe Entonces, católica también, hay que ponerlo también en punto, porque hay otras religiones que no llegan a ese punto, ¿eh? así es, así es. Entonces, la fe católica, que prácticamente nos va a decir que el ser humano tiene dignidad por el simple hecho de existir, porque cualquiera, por más desgraciado que sea, incluso el ratero, el homicida, todos tienen impresa la imagen y semejanza de Dios. Así como es algo que nosotros no nos damos, es algo que nosotros no nos podemos quitar, ¿no? Porque esa dignidad es un peso. Algunos podemos incluso verla como un fastidio en determinados momentos, es como una grandeza a la que tenemos que responder. O sea, ojalá fuera un perro para hacer estupideces, pero no, o sea, soy un ser humano, tengo una grandeza a la que responder, tengo una vocación, ¿no? No puedo estar dormido y pudriéndome en la cama. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando quitamos a Dios de la ecuación, entonces esa dignidad, que era algo que yo no me daba y por tanto que no me quitaba, y es lo que me daba valor, ahora, ¿quién decide que tengo dignidad o no? ¿O que tengo valor o no? ¿O que valgo lo suficiente para que se invierta en mí o no? Si ya no es Dios, entonces ¿quién va a ser? Una pseudo autoridad de aquí abajo, que son los jueces, ¿no? Y es el problema de meter, lo mismo pasó con el aborto, bueno, con todos estos temas pro vida, pero es el problema de hacerle decidir a un juez en esos temas tan complicados. ¿Ok? Pues hay que rezar tanto por los jueces. Bien. Entonces, y como tú bien dijiste, en este caso específico, Randy, Giorgia Meloni, ¿no? La primera ministra de Italia, eh, le dio la nacionalidad a Indy Gregor, le dio la nacionalidad, incluso el Santo Padre, ¿no? Incluso el Santo Padre pidió, ¿no? Que se abogara por la vida de esta niña. El Santo Padre estaba a favor de que se siguiera luchando por la vida de esta nena. Entonces, aunque a veces uno si quiere analizar la situación de forma fría, no puede decir, el caso de esta nena se podría considerar un encarnizamiento terapéutico, dado que estaba ya muy grave, tenía enfermedad degenerativa, estaba conectada, una serie de cosas, ¿no? Pero aquí tenemos que tener en cuenta que para evaluar si es que algo es encarnizamiento terapéutico o no, hay que tomar en cuenta una serie de criterios, ¿ok? Que allí donde el paciente no puede decidir, como es el caso de un bebé recién nacido, son sus papás los que pueden llegar a decidir, no los que pueden, sino los que están obligados a decidir. Y los papás habían decidido que sí. Y fíjense, es ese amor a la vida, ese amor al hijo, ¿ok? Que es lo que permite que la medicina avance. Son en estos casos específicos donde la medicina siempre ha avanzado, allí donde ya no había esperanza y el paciente no se rindió, el padre de familia, la madre de familia no se rindió, es ahí donde la medicina ha avanzado. Entonces, quizás esta decisión del juez libró a la niña de lo que se puede denominar un encarnecimiento terapéutico. Ve, yo diría que hacer esa afirmación es algo muy peligroso. Bien, primero para empezar, si todo un estado, ¿ok? Todo un país, y encima, de paso, con el apoyo del Santo Padre, ¿ok? Abogan por el hecho de que todavía se puede intentar hacer algo por la nena. Entonces, hombre, estamos hablando de un país lleno de expertos en la materia también, al igual que Reino Unido, que puede poner su granito de arena, ¿no? Y me decía, ahora mismo me estoy acordando de un profesor de la facultad que trabajaba en el Bambino Gesù, que es el hospital que iba a acoger a Indy Gregory. Decía, hay una cosa curiosa que está pasando en estos últimos años. Dice que los niños que tienen enfermedades terminales se salvan sola y únicamente en el hospital Bambino Gesù.
Wow, En todos los hospitales los niños se mueren, wow. ¿no? Y este, bueno, un doctor, ¿no? Un profesor decía, esto evidentemente no tiene que ver con, vamos a decir así, con la ciencia, ¿no? En estado, para decir, en estado puro, o la teoría de la ciencia, sino con la intención de los doctores, Eso es. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, de que si hubiese podido hacer algo por la nena, yo creo que se hubiera podido hacer algo, ¿no? Y aquí un poco me desprendo quizás de la objetividad, pero cuando uno ve las fotos de la bebé estaba bien. O sea, Claro, digo, a ver, tenía la enfermedad terminal, ¿no? Pero sonreía, exacto. hablaba como un bebé habla, ¿no? O sea, decía sus soniditos. O sea, no era un niño que ya estaba al borde, por el cual no se podía hacer quizás nada. Algo muy posiblemente se hubiera podido hacer por la vida de ese niño. ¿Por qué? Porque su dignidad así lo exigía. Entonces hay que tener esto en cuenta. Así es. Nos vamos a ir a la pausa, Jordi, porque ya estamos en 26 minutos. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti, NSE, 30 años, Sembrando Esperanza. Oh María, concebida sin pecado original, rogad, Madre, por nosotros que recurrimos a vos. Con tus brazos nos acoges, nos libras de todo mal. Tu medalla milagrosa al cielo nos guiará, al cielo nos guiará. De tus dedos maternales brotan rayos de bondad, son gracias para las almas que con fe te rezarán. Con tus brazos nos acoges, nos libras de todo mal. Tu medalla milagrosa al cielo nos guiará, al cielo nos guiará. El reverso de tu imagen muestra la M y la cruz, los corazones ardientes de María y de Jesús. Con tus brazos nos acoges, nos libras de todo mal. Tu medalla milagrosa al cielo nos guiará, al cielo nos guiará. Dos estrellas te coronan, reina de la creación, vencedora del maligno, nos infundes tu valor. Con tus brazos nos acoges, nos libras de todo mal. Tu medalla milagrosa al cielo nos guiará, al cielo nos guiará. Gracias por mostrarte, Madre, por tu regalo de amor. Esa medalla bendita donaré a mi alrededor. Con tus brazos nos acoges, nos libras de todo mal. Tu medalla
Dale. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y antes que nada, bueno, prensa dominical, algo que no puede faltar en nuestros hogares. Es importante que nos formemos. Incluso en esta prensa dominical muchas veces se tocan temas como estos que estamos tocando, eutanasia, aborto, suicidio asistido, temas que nos van formando también en la moral. Además de eso, podemos conocer la liturgia, podemos conocer la Sagrada Escritura, podemos conocer la vida de los santos o personas que han vivido la fe a carta cabal. Es una publicación de Librerías Testimonio de Autores Católicos Escogidos, te la recomiendo. Te puedes conectar con ellos a través de los siguientes correos electrónicos. perú@testimonio.net, perú@testimonio.net o también pedidos@testimonio.net, pedidos@testimonio.net. Y si no, puedes entrar en la página web www o www, de acuerdo a donde estés, el país que te encuentres y la costumbre que tengas, .testimonio.net. Allí entras y tienes también la posibilidad del carrito y muchas publicaciones, además de la prensa dominical, y puedes suscribirte. Bueno, pues una vez que doy este consejo, ahora me toca estirar la mano. Hay que pedir, porque no pido para mí, si pidiera para mí, vergüenza me daría. Pido para la Inmaculada, que es la dueña de esta radio. Pido para ese corazón inmaculado que nos lleva al encuentro con Dios a través de esta emisora, de esta televisión, de este canal de YouTube, de este Facebook. Pido porque la Señora quiere seguir haciendo el bien. Y para poder hacer el bien necesitamos que la providencia actúe a través de corazones generosos como el tuyo. Ponte en contacto con nosotros. En Arequipa lo puedes hacer al 945-413-888. Reitero para los que nos siguen en la radio. 945-413-888. Todos estos teléfonos tienen WhatsApp, es decir, si estás en cualquier parte del mundo, pones el más 51 delante y puedes comunicarte por WhatsApp con cualquiera de ellos. También lo puedes hacer en Lima, 949-732-878, 949-732-878, y en Cusco al 974-796-175, 974-796-175. Hazte socio colaborador con un aporte mensual, aunque sea un aporte mínimo que te parezca muy poco. ¿Cómo voy a dar esto? Pues muchos poquitos hacen un muchito, así que esperamos tu aporte. O también, si tienes la posibilidad de decir, mire, ahora, no sé, recibí una herencia, me gané la lotería, no sé, algo, pues voy a dar un aporte especial. Pues bienvenido sea, tú sabes que vivimos de la providencia. Y ahora sí, seguimos en el tema y acabas de decir algo, Jordi, que resulta preocupante porque muestra también hasta qué punto los niños van perdiendo valor también, por ejemplo, a causa del aborto, porque, claro, si antes luchar por salvar un niño, que era esa vida en germen, esa vida que tenía todo el empuje, hacía que se pusiera en marcha lo imposible, ahora, como ya podemos descartar al niño a través de este o este otro método, ¿para qué vamos a luchar? Ya es una carga. Y claro, no nos damos cuenta de que la medicina, como dijiste varias veces, de esta manera pierde, no gana, porque ya no se esfuerza por crecer. Sí, así es. A ver, por ejemplo, quizás descubrir el valor de la vida humana en una persona que está falleciendo, una persona anciana, no debería ser necesariamente difícil, ¿no? Pero dada la sociedad en la que vivimos, puedo quizás llegar a comprenderlo, ¿no? Pero aquel que ha tenido en brazos un recién nacido, es como que si el mundo volviera a nacer, ¿no? Es una esperanza para el mundo. Ya no estoy hablando de un viejo, una vieja que, bueno, pudo haber cometido sus errores. Quizás hay personas que si tú le preguntas dirían, que se muera, ¿no? Otras, bueno, que vive un poco más, ¿no? O otro diría, deja que sufra el desgraciado ¿no? O sea, bueno, sí, también. Pero cuando hablamos de un recién nacido, o sea, es como que una especie de luz, o sea, que no tienes por dónde cogerla, no tienes que machacarle, que decirle en contra, nada.
¿no? Y el desprecio por el desprecio por la vida humana, no solamente ya a nivel de sanidad, sino a nivel de recién nacidos, es algo que también se ha abierto paso a nivel de ley, a nivel de derecho. Recordemos la eutanasia neonatal de Holanda, ¿no? Y recordemos que la persona que impulsó la eutanasia neonatal en Holanda era también una persona que estaba a favor del aborto, ¿no? Acuérdense bien de Peter Singer. Él puso sobre la mesa un razonamiento, disculpa que esta palabra, pero estúpido, pero para una sociedad que no tiene bases, era de mucho peso. Él decía, si podemos matar a un niño antes de que nazca, y eso es un derecho, ¿ok? ¿Por qué no podemos matarlo después de que nazca? ¿Mm? Eso es eutanasia neonatal, Madre ¿no? mía. Porque él decía, sigue siendo un ser humano, pero los seres humanos no tienen derecho, decía él, ¿no? Ahora no vamos a entrar en su pensamiento, pero su lógica es aplastante. Él decía, no ha cambiado nada. Antes de que nazca y después de que nazca sigue siendo igualito. Solo que fuera, o sea, han cambiado de lugar, nada más. Eso demuestra también, Jordi, de que estas personas saben perfectamente lo que están haciendo cuando piden la aprobación del aborto. O sea, no es que están equivocados o algo de eso, ¿no? No, y lo peor de todo, o sea, y yo no estoy hablando aquí de a ver, de una muchacha confundida que puede llevar un pañuelo verde y que en realidad no sabe dónde está parada, ¿no? Que después se arrepiente, se convierte en madre. No, aquí te hablo de personas que tienen todo un pensamiento de años desarrollado, entre comillas, fundamentado, ¿ok? Y que saben muy bien lo que piden, ¿ok? Que tergiversan las ideas, tergiversan los argumentos a favor de eso, ¿no? Entonces, hasta ahí llega el desprecio de la vida humana, hasta el desprecio de lo más precioso que puede haber, ¿no? Que es un bebé, un niño, ¿no? Y yo no quiero acabar, Randy, este programa. Bueno, tengo varias cosas todavía que tengo que decir, pero me parece importante decirlo, eh, que no tenemos nunca, nunca que olvidar cuando hablamos de una persona que está en etapa de fin de vida, ¿no? Sobre todo allí donde la muerte es inminente e inevitable, no podemos dejar de lado la atención espiritual, ¿ok? Porque la atención espiritual es lo único que hace que esos momentos tengan sentido. ¿Bien? Yo siempre me voy a acordar de una estadística, unas entrevistas que hicieron a personas, ¿ok? Que habían estado con cáncer y que lo habían superado, gracias a Dios, pero que en un determinado momento estuvieron a las puertas de la muerte. Y todas estas personas tenían una característica en común: eran expertos en el sufrimiento humano, ¿no? Una maestría, un doctorado, una investigación, todos, vamos a decir así, estudiosos del sufrimiento humano. Les preguntaron, ¿y a ti tus estudios cuando estabas a las puertas de la muerte, te ayudaron de algo? La respuesta fue, no, no sirve de nada. O sea, todo ese conocimiento es basura. Porque como dice Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris, yo después de leerla, yo me quedé solamente con una frase de toda la encíclica, la verdad, y es que él dice que lo único que puede darle sentido al sufrimiento humano y puede levantar al ser humano del sufrimiento es el encuentro con Cristo. Con Cristo. Él dice, los argumentos, las palabras, incluso las oraciones, todo esto que tú puedes hacer con el enfermo, al enfermo, Juan Pablo II reconoce, llega un momento en que le puede fastidiar incluso, ¿no? Eso no significa que nadie que rezar, ¿no? Si al enfermo le fastidia, tú rezas aparte, pero sigue rezando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es el encuentro con Cristo lo único que le va a dar sentido a esos momentos de sufrimiento. Y aquí no hay psicología que valga, no hay psiquiatría que valga, no hay amor de padre que valga, quizás, o amor de madre que valga, o amor de hijo que valga. ¿Por qué? Porque en ese momento, incluso lo bueno se te hace oscuro, ¿no? El amor por un hijo, que es algo precioso, en ese momento puede ser totalmente tormentoso. ¿Por qué? Porque lo amas tanto y estás condenado a dejarlo. Pero, ¿qué culpa tiene el niño de que yo tenga que morirme? ¿No? O sea, lo más hermoso en ese momento puede ser muy tormentoso, ¿no? Y Juan Pablo II es muy acertado, dice, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Ok? Yo no soy muy bueno para la parte espiritual, tengo que reconocerlo, pero esto me parece esencial. En temas de eutanasia no podemos dejar de mencionarlo. Y fíjate que este documento que acabas de citar comienza con unas palabras del apóstol San Pablo que dice: suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Claro, para una persona sin fe
el sufrimiento se transforma en una especie de tortura. Y para una persona sin fe, el sufrimiento puede ser una suerte de masoquismo. Sí. Pero para aquellos que tenemos fe, el sufrimiento tiene un sentido, iba a decir, casi irreemplazable. Lo introdujimos nosotros, el dolor lo introdujimos nosotros con el pecado. Tengamos en cuenta eso. Dios no quiso el dolor. Pero el pecado introduce el dolor, el pecado introduce la muerte. Y justamente es por ese pecado por lo que también perdemos el sentido de la vida, el sentido del valor del dolor, porque es como la frustración de querer ser como dioses y darnos cuenta de que tenemos impotencia. Y esto es algo, Jordi, que tiene mucha fuerza, porque el dolor visto humanamente es un fracaso, pero el dolor visto cristianamente, iba a decir, es una herramienta poderosa porque me lleva a compartir con Cristo. Esas palabras de San Juan Pablo II, uno queda vuelto loco, ¿no? Sí, el dolor, el sufrimiento bien vivido, de una u otra forma nos pone a la altura del actuar divino, se podría decir, ¿no? O sea, solamente Dios podía redimir al mundo, lo quiso hacer con el sufrimiento, y con el sufrimiento nosotros podemos, vamos a decir así, completar en nuestra carne, ¿no? Esa frase hay que entenderla bien. Entonces, y fíjate, yo aquí me atrevería a decir que la fe es una gran ayuda, ¿no? Pero como bien dice Juan Pablo II en su encíclica, se trata de estar conectado con Cristo. No se trata de nada, no se trata de que, incluso, fíjense lo que, o sea, que se me entienda, ¿no? No se trata solamente de que hagas actos de piedad, quizás, ¿no? Sino de que tú en tu corazón sabes, ¿ok? Si estás conectado con Cristo. Y eso solamente quizás lo podemos saber nosotros, o a veces solamente Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque, vamos a decir así, cuando la muerte se acerca, ahí se ve qué tan conectados con Cristo estamos, ¿no? Y no es por juzgar a nadie, porque, a ver, yo si me encontrara, o creo que cualquiera de nosotros si nos encontráramos a las puertas de la muerte, yo creo que todo se nos viene abajo, ¿no? Pero un poco para que trabajemos siempre en esta tarea, ¿no? Y en esta gracia, que es la de acercarse continuamente a Jesucristo. Incluso, por ejemplo, tú has hablado del sufrimiento, y aquí quiero aterrizar un poco más, porque Sí. es cierto que quería mencionar la parte de la atención espiritual. Por ejemplo, cuando Pío XII habla del sufrimiento en etapa de fin de vida, él habla de la obligación que el ser humano tiene de aliviar el sufrimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que estamos diciendo nosotros, quizás tú coincidas conmigo, Randy, se puede tergiversar, ¿no? Claro. Sentido de que diga, no, bueno, ahora tienes que sufrir para suplir en tu carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo. O sea, a ver, un momento, aguanta, Te ¿no? voy a fragelar para que sufras un poquito más. Exacto, ¿no? Pío No, XII dice, no estamos diciendo eso, por favor, que quede claro. exacto, Pío XII cuando habla de la aplicación correcta de esta doctrina, ¿no? Él dice que el ser humano, sobre todo el cristiano específicamente también, tiene la obligación de aliviar el sufrimiento, porque dada nuestra naturaleza y condición humana, nosotros no somos Dios, no tenemos la persona divina dentro, ¿ok? Capaz de trascender el sufrimiento con esa facilidad. No, nosotros, vamos a decir así, no tenemos eso. Él dice que el sufrimiento lleva al ser humano a faltar a la caridad y a la justicia. Evidentemente, por más que quieras unirte a Cristo, si tú estás con mucho dolor y sufrimiento, llega un momento en que mandas a todo el mundo a freír churros, o sea, lo mandas a la montaña, porque no aguantas, porque no somos Dios, punto basta, o sea, no podemos mantener el sufrimiento de la humanidad sobre nuestros hombros y seguir, vamos a decir, derechos incólumes, bueno, a menos que tengas una gracia especial, ¿no? Entonces, Pío XII dice, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Que un excesivo sufrimiento puede llevar a faltar a la caridad y faltar a la justicia, el ser humano que se perfecciona justamente a través de estas virtudes tiene la obligación de quitar de lado o
eliminar todos aquellos obstáculos que impidan el ejercicio de estas virtudes. Entre ellos puede ser el sufrimiento. El sufrimiento puede ser un gran obstáculo para ejercitar la virtud. Entonces, tenemos todos, incluso cuando ya nos estamos muriendo, la obligación de aliviar el sufrimiento. Y aquí surgía una pregunta, ¿no? Que a día de hoy quizás no tenga mucho sentido, pero en algunas circunstancias puede que sí. ¿Y qué pasa cuando ya nada me alivia el dolor? Y solamente un par de fármacos, pero que tienen como efecto secundario el hecho de que se acorte la vida del paciente, ¿no? Ahí Pío XII se responde, pues aunque se acorte la vida del paciente, si es la única forma, ojo, muy importante, si es la única manera de aliviar el dolor, se puede recurrir a ese tipo de fármacos, teniendo en cuenta que lo que se busca no es acortar la vida del paciente ni eliminar la vida del paciente, sino que lo que se busca es eliminar el sufrimiento, pero ya no se puede hacer de ninguna otra forma. Entonces, el hecho de que la vida del paciente se acorte se considera como un efecto secundario no querido, o sea, es algo que escapa de nuestras manos. Ojo, esto se distingue de la sedación terminal, ¿eh? Porque también cada vez se aplica más la sedación terminal, que es eutanasia prácticamente, que dice, bueno, vamos a quitar el sufrimiento, te ponen una inyección que te va quitando el sufrimiento, pero al final te mata. No se trata de sedación terminal. ¿Bien? Está clarísimo. Yo no quiero desviarte más de lo que te he desviado ya a lo largo de todo el programa, pero me gustaría que esos temas que quedaron pendientes, todavía nos quedan algunos minutos, estamos todavía con unos 4 o 5 minutos, te los regalo para que no te quede ningún tema pendiente o por lo menos que los más importantes salgan adelante. Sí, bueno, yo creo que ya un poco todo lo hemos dicho. Otro aspecto muy importante a tener en consideración es el tema de la hidratación y la nutrición, ¿no? El tema de la hidratación y la nutrición, porque muchas veces, sobre todo cuando la persona está en estado vegetativo o en estado de coma, se hace esta pregunta, ojo, que no debería hacerse, pero se hace, ¿no? ¿Es lícito retirar la terapia y la hidratación y la nutrición? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la hidratación y la nutrición no son terapias, son cuidados básicos debidos a todo ser humano. ¿Okay? No podemos llamar terapia a algo que es un cuidado básico. ¿Por qué? Porque toda terapia... alimentar a una persona, eso no es una terapia, eso es simple y llanamente darte de comer, ¿no? Entonces, el fin de la hidratación y la nutrición no es que el paciente mejore, ¿no? Porque a veces bajo ese argumento, incluso ha llegado a tribunales, ¿okay? Bajo ese argumento se busca quitar la hidratación y nutrición. No es que el paciente no mejora. A ver, tú cuando, qué sé yo, tú almuerzas hoy día, y almuerzas mañana y pasado, no dices, uy, no he mejorado, voy a dejar de almorzar. No, pues, ¿por qué? Porque el almuerzo, la hidratación y la nutrición no tienen como objetivo que mejores. El objetivo literal de la hidratación y la nutrición es que no te mueras. ¿Okay? Es que tu organismo funcione bien, pero no es que mejores cada vez más. Sino imagínate, los gorritos que tragan como cerdo, pues tendrían una salud brutal, porque estarían mejorando a cada rato, ¿no? Pero no es el caso. ¿Okay? Entonces, esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. La hidratación y la nutrición son cuidados básicos siempre debidos al paciente. Así como tiene que hidratarse y nutrirse el niño recién nacido, lo mismo tiene que hacerlo el adolescente, lo mismo el joven, lo mismo el adulto, lo mismo el anciano. ¿Okay? Es una cosa que tenemos que tener bien clara. Y hay una cosa que yo siempre repito, porque desde que me lo enseñaron en la facultad, yo creo que da mucha luz. Lleva contigo siempre esta regla de oro. Siempre lleva contigo esta regla de oro. Sobre todo si tienes un abuelito, o tu papá, o tu mamá, que en algún momento pueden llegar a estas situaciones. La regla de oro es la siguiente. Haz siempre todo lo posible. Solo lo posible y lo mejor posible. Haz todo lo posible por tu madre, por tu padre, por tu abuelito, por tu abuelita. ¿Por qué? Porque su dignidad así lo exige. Ellos se lo merecen. Haz todo lo posible por el cuidado de su vida y su salud. Pero va a llegar un momento en el que ya no va a haber nada que hacer. En ese momento, haz solo lo posible, porque no somos Dios. Aunque queramos, nuestros familiares se mueren, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que tener en cuenta que una cosa es provocar la muerte y otra cosa es aceptar que ya no se puede impedir. Cuando digo, haz solo lo posible, es que tengas presente que a veces te tocará simplemente aceptar la muerte, por el bien de tu mismo abuelito, de tu mismo padre, de tu misma madre. Y eso poco que puedas hacer, hazlo lo mejor posible. ¿Okay? No hay que caer, si bien es cierto que por un lado no hay que caer en el encarnizamiento terapéutico,
Por otro lado, no hay que caer en el abandono terapéutico. ¿Ok? Esta es una regla de oro que puede ayudar mucho. Evidentemente, siempre pidiendo consejo, ayuda, pero ayuda muchísimo, ¿no? Y ya termino, Randy, retomando la frase que tú dijiste al inicio sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ¿no? Que ella desde toda la eternidad, ¿no? Fue pensada por Dios y fue engendrada, pues, ¿no? En gracia plena. Pues nosotros no habremos sido engendrados en gracia plena, ¿ok? Pero desde toda la eternidad también fuimos pensados por Dios. Pensados por Dios, exacto. Y fuimos engendrados justamente para, como tú dijiste, la Virgen iba creciendo más y más en gracia, a pesar de que siempre estuvo llena. Lo mismo nosotros, o sea, somos como Marías en chiquito, ¿no? O estábamos llamados a ser quizás Marías en chiquitito, ¿no? Entonces, es deber nuestro actuar delante de la persona humana, aunque se esté muriendo, aunque esté en etapa de fin de vida, ¿ok? De acuerdo a su dignidad. ¿Por qué? Porque desde toda la eternidad Dios lo pensó. Está llamado a cada vez estar más lleno de gracia. ¿Y por qué no? Más lleno también de nuestro amor y cuidado humano. Pues nos quedamos con estas palabras de Jordi, me parecen súper profundas. Vamos ahora a rezar las 3 Ave Marías. Es un programa pregrabado, como ya lo dijimos desde el principio. No tenemos las intenciones, pero sí podemos pedir por esas intenciones, por esas necesidades que tienes ahora en tu corazón. Las ponemos en las manos de María Inmaculada y le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Pecado concebido. Jordi, muchísimas gracias por el programa y por todo lo que nos has enseñado. Muchísimas gracias a ti, Randy. Y como siempre, un gusto. Muy bien, para nosotros también, de verdad, un gusto tenerte. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí. No se olviden, son los corazones de Jesús, de María y de José, que siempre quieren estar junto a ti. NSE, 30 años, sembrando esperanza.